La trata de personas es cuando por engaños o violencia te someten a explotación laboral o sexual. Yo no comía con ellas, yo tenía que levantar todo y lavar los platos y dejar todo limpio porque después pues ella me mandaba a vender. El dinero se lo teníamos que dar a él porque pues, si no también nos pegaba. Yo diría que normalmente las personas que hacen ese tipo de trabajo están obligadas con cierto jefe para que ellos tengan algo que comer. Hasta que un día se atreve a decirme, ¿tú trabajarías de prostituta para mí? Y yo así como que no. En ciertas partes los clientes preferían a las mujeres más chicas, a las niñas. Al día pasaba como con 30 o 40 clientes. Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? Nosotros les podemos dar dinero, pero tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Una vez sí me traté de ir, pero ya veía la pistola aquí. La pistola aquí me la metió en la cabeza. Antes que me golpeara feo, su hija, la mayor, me dijo, ¿por qué no te vas? Y yo le dije, porque tu mamá me está brindando lo que es comida, que en otro lado yo no voy a tener. Si eres víctima de explotación laboral o sexual o conoces algún caso, denúncialo. Llama gratis al 1818 opción 1. Come on. Muy bien, bueno, pues luego de este audio, ¿cómo no conversar sobre la trata de personas, sobre el trabajo forzoso, sobre cosas que no pertenecen a la ficción, no están en las películas, en las series, de repente allí lo vemos, pero pasa en nuestro país, Michael, y en muchos países del mundo. Así es, y si ustedes pensaban que era una realidad de repente de otros países, de otras sociedades, no, o de repente dicen, no, esto solamente está pasando en el interior del país, miren en su entorno, fíjense a su alrededor, y puede estar pasando aquí mismo, en nuestra Lima, en nuestra ciudad capital, este tipo de casos de trabajos forzosos. Así que vamos a conversar de inmediato con nuestro siguiente invitado. Ya tenemos en cabina a Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo. Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por recibirme. Gracias por acompañarnos. Hay que decirlo, el día de mañana se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Y claro, a propósito de esta fecha, queríamos invitarte, Luis Enrique, para conversar contigo, que tienes siempre un mensaje, no de alarma, pero sí de acción, ¿no? Y de prevención especialmente contra este delito. Efectivamente, ese siempre es el mensaje de CHS Alternativo. No solamente a propósito del Día Internacional, que es el que mencionan, sino además que mañana 23 de septiembre también se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Trata de Personas. Así que son fechas que justamente deben llamar a la acción, a la reflexión respecto a la realidad y a la cotidianidad, como bien decías, Michael, del fenómeno, ¿no? Una de las últimas modalidades, por ejemplo, en las que les viene prestando bastante atención las fiscalías especializadas de lucha contra la trata de personas, es justamente la trata de personas con fines de mendicidad. Sí. Y lo han hecho con una campaña y un conjunto que implica un conjunto de operativos en distintos distritos de Lima especialmente, pero no solamente en Lima, para tratar de identificar cuando un niño se encuentra en una situación de mendicidad ajena, claro, contra su voluntad. Y Luis Enrique, hay que lamentar que este tipo de situaciones se tenga que estar dando en torno a ciudadanos venezolanos que hoy en día son protagonistas de muchas noticias, y efectivamente la policía está también haciendo su trabajo y ha identificado esa red de personas que se dedican a este tipo de trabajos que exponen a criaturas para efectos de mendicidad. Ahora, nosotros como sociedad, ¿cuál es el compromiso que debemos tener frente a esta situación? Bueno, primero permíteme una pequeña tingencia. Yo creo que los y las venezolanas en el Perú se encuentran no solamente participando de estas acciones, en algunos casos como tratantes, sino también suelen ser víctimas también de las situaciones de trata de personas, ¿no? Y en ese sentido, la explotación laboral, por ejemplo, la trata con fines de explotación laboral, sin duda lo tiene como un actor víctima de este fenómeno. En relación a
¿qué tenemos que hacer? Pues sin duda es una de las acciones más importantes y a la que siempre invitamos es a no ser indiferentes frente a la problemática, ¿no? Y más bien reconocer también que tenemos cierto nivel de responsabilidad como sociedad por los niveles de tolerancia que tenemos frente a las situaciones de explotación, y lo que debería llevarnos es básicamente a poner en conocimiento de las autoridades que lo podemos hacer además anónimamente, no ni siquiera necesitamos dar nuestros nombres, a través de la línea, por ejemplo, 1818, que es la línea que tiene el Ministerio del Interior, que nos permite hacer denuncias anónimas de posibles casos de situaciones de explotación, en este caso con fines de mendicidad, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones deberían llamar nuestra atención justamente, Luis Enrique, para hacer esa llamada? A ver, son bastante variadas. Por ejemplo, en el caso de la mendicidad, no está penado que una persona se dedique a la mendicidad cuando es por cuenta propia. Pero, por ejemplo, si yo veo a un niño acompañado de adultos solicitando dinero y entregando ese dinero al adulto que lo acompaña, sin duda hay una posible situación de explotación. Está respondiendo una orden directa del adulto, ¿no? Para ser mendigo. Efectivamente. O si voy a comer, como me pasó en algún momento a mí, a un restaurante, a un chifa, y veo que el cocinero nunca sale del chifa, que no tiene la capacidad y si lo hace acompañado, etcétera, es probablemente víctima de explotación con fines, trata con fines de explotación laboral, porque también se da en muchos casos, y no solamente en este tipo de restaurantes, sino en general en muchas actividades de tipo productivo. Porque tú lo viste. Claro, frente a un chifa que en ese momento estaba, no sé si todavía existe, en la calle Gregorio Escobedo, frente al peruano japonés. Al peruano japonés. Que está subiendo unas escaleritas. Efectivamente, sí. No, este estaba en un primer piso. Estaba en un primer piso. Perdón, estaba hablando de un chifa que voy yo. Ya me preocupaste. No, pero puede ser recurrente. O sea, las situaciones, por ejemplo. Igual me llama mucho la atención porque uno no imaginaría que en estos establecimientos donde hay una puerta de entrada, que es la misma que la puerta de salida, podría haber alguien bajo esa modalidad de trabajo, ¿no? Efectivamente. O por ejemplo en Gamarra, uno ve con toda cotidianidad, por ejemplo, estos jaladores o reclutadores de trabajadores para ir a hacer maquila en los talleres que hay, algunos formales, otros informales, y que si uno conociera las condiciones en que realizan sus actividades, encontraría que está en situaciones de explotación laboral, efectivamente, desde la manera en cómo son reclutados, cuánto se les paga, que normalmente es un jornal diario que no supera, si es que se sumara durante un mes, el mínimo vital, o que se realiza en condiciones para aumentar la productividad en condiciones, digamos, poco adecuadas para garantizar adecuados niveles de salud en el empleo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Salud ocupacional, como por ejemplo el tener que ocupar una silla que es adrede incómoda para que tú no tengas el deseo de sentarte y por lo tanto produzcas más. O cuando te ponen determinados números de prendas que tienes que realizar durante un tiempo determinado, y que eso obviamente también implica que tengas que exigirte por encima de lo que podría ser un horario regular, ¿no? Entonces son situaciones que uno, si va identificando, se va dando cuenta que en realidad son tan variadas como las posibilidades de empleo o de actividades humanas que se pueden realizar, ¿no? Luis Enrique, de acuerdo a las estadísticas, de repente que tú nos puedes ayudar con cifras, ¿cuáles son los lugares que se han identificado donde hay mayor casos de trata de personas, en Lima o en provincias? Bueno, Lima obviamente es la ciudad donde más, o la región donde más se realiza este tipo de explotación, trata, obviamente por la densidad poblacional que tiene, pero sin embargo hay algunas otras regiones que han cobrado relevancia, producto también de alguna manera por la acción de sus propios operadores de justicia, ¿no? Los que se encargan
dejan de perseguir el delito. Pero sin duda Puno es una región importante, Madre de Dios por supuesto, Loreto y recientemente también la información de Arequipa y Piura también ha aumentado en términos de la recurrencia de casos o la prevalencia de casos de trata de personas. Ahora, eso no siempre viene aparejado con una mayor inversión por parte del Estado. Yo veía las cifras, por ejemplo, que se han establecido para el próximo, en esta nueva solicitud que va a hacer el Ejecutivo al Congreso en la ley, en el proyecto de ley general de presupuesto, y tenemos que regiones tan importantes como Arequipa, por ejemplo, solamente ha pedido 194.000 soles para luchar contra la trata de personas en la región. Lima como región ha pedido 53.000 soles aproximadamente. Sin embargo, regiones donde no hay tanta prevalencia sí se han preocupado más, y tenemos que La Libertad aproximadamente ha solicitado 367.000 soles. Ahora, el principal actor, que es el Ministerio del Interior, el que debería tener el mayor nivel de inversión del Estado, ha disminuido su presupuesto en la lucha contra la trata de personas, y se calcula que actualmente, específicamente para la lucha contra la trata, estaría recibiendo no más de 2.300.000 soles para invertir en la lucha contra este flagelo, ¿no? Quisiera pensar, Luis Enrique, que esta disminución en el presupuesto responde a que cada vez hay menos casos. ¿Está pasando eso en la actualidad? Por el contrario, en la medida que avanza la acción del Estado y su efectividad, es decir, que la policía investiga más, que la fiscalía logra procesar a mayores niveles de tratantes, y que la justicia, en este caso el Poder Judicial, logra sancionar más, por el contrario, los casos aumentan, ¿no? Y creo que no hemos llegado todavía al punto máximo de la escalada. Bueno, aumentan porque también se visibilizan más, ¿no? Sí, si hay más gente trabajando al respecto, investigando, denunciando. Bueno, ojalá que se pongan manos a la acción, como bien has dicho, ¿no? Frente a esta fecha, que si bien es conmemorativa, tenemos que salir de la reflexión y trabajar para que cada vez sean menos los niños, niñas, mujeres que son víctimas de trata de personas y de trabajo forzoso, ¿no? Sí, además el 23 de septiembre debería ser el día en que el Premier y el Ministro del Interior deberían acudir al Congreso de la República a hacer la presentación de su informe respecto a los avances en la implementación del PENAT. Por supuesto, hay otros temas que distraen un poco la atención del Ejecutivo y del Legislativo para ponerse de acuerdo en cuándo debería ser eso, pero lamentablemente preocupa ya la situación, porque estamos hablando ya no de una coyuntura, sino de una recurrencia en cuanto a que el Estado no ha acudido al Congreso a hacer este informe, ¿no? Y ya van a ir casi 2 años. El último premier que fue al Congreso y cumplió con el mandato legal establecido fue el premier Zavala. Desde ahí no ha vuelto ningún... No puede quedar en el aire la lucha contra la trata de personas, señores. Hay una tarea pendiente también. Hay una tarea pendiente por parte de nuestras autoridades y también por parte nuestra, los ciudadanos, que tenemos que hablar del tema. Como bien dijimos, con el acoso sexual, hay que hablar también sobre la trata de personas con nuestros hijos, advertirles, enseñarles cuáles son las modalidades, que no se dejen engañar. Claro que sí, hacer un llamado de todas maneras para que las autoridades policiales también contribuyan con su trabajo y todos juntos, todos articulados, podamos luchar contra este flagelo que hoy en día tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias a nuestro invitado Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias. No, mencionar que también, por lo menos en lo que es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, su vínculo con el abuso sexual y otras formas de sextortion y otras prácticas es recurrente. Entonces no hay que ver solamente las problemáticas de maneras aisladas, están conectadas, y creo que eso es importante también, que los distintos sectores lo tomen en cuenta al momento de accionar. Y finalmente, pues agradecerles como siempre la delicadeza que tienen en recibirme. Un placer Luis Enrique. Perfecto. ¿Nos vamos?
No. Sí, ya, No, yo nos me quedo. tenemos que ir. Me quedo, pues. Mentira. Yo también. También se queda. Bueno, nos quedamos en la radio, pero salimos de la programación porque Así ya es. viene Teresita Fuller. Ella ya está lista en la cabina de la radio para acompañarnos en los próximos minutos. Nosotros hasta el próximo fin de semana. Por supuesto, sigan en nuestra programación. Muchísimas